Acercándonos a esas fechas en donde los Reyes Magos llegan para darnos los regalos, todos nos conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, el número de Reyes Magos ha estado en entredicho durante varios siglos. Se habla de un cuarto Rey Mago, de si hay más, de cuántos son en realidad, qué es la verdad, qué se dice acerca de estos Reyes Magos que faltaron de mencionar. Yo digo que deberían haberlos mencionado para que nos traigan más regalos, queridos nos van a platicar tú, Daniel Muñoz. Bien, sí, es un tema, digo, además estamos a tono, ¿no? Estamos en la fecha y claro, porque Melchor te traía una cosa, Gaspar otra cosa y Baltasar. Sí, había que dejar 3 zapatos, 4, oro, incienso y mirra, que son los regalos que la Biblia misma nos muestra. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero el único evangelista que lo menciona es Mateo. Nadie más acerca de los Reyes Magos. Sí, en toda la Biblia, bueno, entendamos la Biblia oficial, porque hay muchos libros que son los libros apócrifos, en los cuales hay muchas historias de los Reyes Magos, que ni son reyes ni son magos. Sí, hay que entenderlo, y eso es lo que vamos a aclarar. Pero es Mateo, que si no me recuerdo más el versículo, es capítulo 2, versículo 12, puede ser que me equivoque, ustedes me corrigieron. Ya con la Biblia, pero Mateo, ellos son mencionados solamente por Mateo como evangelista, y dice que estos hombres, no dice reyes, no dice magos, dice sabios, los hombres sabios, se acercaron, y es cuando nos cuentan la historia aquella de Melchor, Gaspar, Baltasar, que no le pone esos nombres tampoco la Biblia, y hasta ahí el asunto. Es una historia religiosa, es una historia que tiene que ver con los que gobernaban la iglesia, los que iban creando todas las tradiciones. Es hasta alrededor del año 400 cuando por primera vez se establece que eran reyes, que eran magos y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no es real. Y que además que uno era blanco, no era mulato y el otro era completamente negro. Nada de esto es real. No, bueno. ¿Son 3 de verdad o hay más? Hay más, es que ese es el asunto. Para empezar, la palabra Reyes Magos es una acepción que proviene de magoi o bien magi, que significa sabio. No rey ni mago. Sí, de hecho, reyes. tenemos que entender que la palabra mago, como mago con el sentido que nosotros entendemos a un mago, más allá del prestidigitador, sino el hombre que genera, que transforma la realidad, que hace magia, estaba prohibida en ese entonces en Roma. No se podía hablar de esto porque se asociaba con hechicería y todo, entonces no podían ser magos. Entonces imagínate, es como vienen los santeros a adorar. No, eso es lo que pensaríamos hoy, con todo el respeto para los santeros, no tengo nada contra nadie, pero era como, por poner un ejemplo, vamos, personas que no eran precisamente positivas y que serían pues idóneas para acercarse al Mesías. Ahora, recordemos que la historia nos enseña que no estaban esperando un Mesías precisamente los romanos, que no necesitaban competencia para el emperador, y que además Herodes mandó matar a todos los niños cuando se enteró por boca de estos señores sabios que venían a adorarlo con oro, incienso y mirra, como bien lo mencionas tú. Pues esta matanza para entre todos estos niños exterminarlos, y ese es el famoso tiempo de los santos inocentes. Del 28. Bien, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, fueron 12 los personajes que los libros apócrifos de la Biblia, sabios de Oriente, porque entendamos que Oriente para ellos no es como para nosotros Medio Oriente, ni Lejano Oriente, o Extremo Oriente. Ellos están en el centro, estamos pensando en Palestina, estamos pensando en donde están todas las historias de Jesús, y estos hombres sabios, que es realmente la acepción, eran como sacerdotes, ellos sumos sacerdotes, de hecho, todos de la secta, bueno, en ese entonces era considerada una secta de la religión zoroástrica, todos discípulos de Zoroastro, todos provenían de Siria, y fueron todos llamados, así como Jesús tiene un paralelismo con estos 12 apóstoles, fueron llamados 12 hombres sabios para rendir honor al nacimiento de este hombre que estaba destinado a cambiar la historia, que es Jesús. Lo que sí es que llegaron con regalos. Llegaban con regalos, cada cual tenía que presentar un presente que iba a servirle a este hombre, ¿Como que a el Jesús, oro? Como el oro que traía precisamente para representar esa realeza, esa aristocracia, porque él era un rey y lo tenían que reconocer como tal. El rey era Jesús. No el que lo regalara. Exactamente. Le traían incienso porque este incienso sirve para reconocerlo como un jefe espiritual. No nos olvidemos que estamos hablando de un nivel de religión que no era aceptado en ese entonces, el zoroastrismo, que es de donde provienen muchos de estos hombres y mujeres que son considerados hoy santos, sabios, y además
Jesús también era de alguna manera un discípulo de todos estos. Además él era esenio, que es una de las sectas que en ese entonces eran consideradas grupos culturales, grupos étnicos que tenían una determinada manera de ver las cosas. Pero además, me imagino que eran hombres que tenían un nivel socioeconómico muy importante. ¿Verdad? Líderes inclusive. Sí, no, de hecho, mira, piensa esto, un sacerdote. Entonces, estamos viendo en pantalla, pues obviamente son de alguna forma dramatizaciones. Ahora les voy a contar la historia porque ahí son 4. Ahí había 4. Bueno, ahí era el jovencito. Exacto, el que nos va a ocupar. Que llegue envuelto él. Ay, Jalín, qué ganas de que... Por favor, vean nada más. Bueno, miren chicos, estamos obviamente viendo una dramatización. Melchor, Gaspar y Baltasar, que son los 3 que conocemos, pero hay un cuarto joven. Este cuarto joven se conoce como Artaban. Ahí les voy a contar la historia de Artaban porque hay todo un proceso. Entonces, cerremos. Jesús era esenio. No quiero hablar de María Magdalena, pero ella era como la suma sacerdotisa de este grupo, del cual pertenecía Jesús. Y los reyes magos, como tales, que ni son reyes, insisto, y ni son magos, sino hombres sabios, eran todos sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote en las religiones paganas para el cristianismo eran como los grandes líderes espirituales y también desde luego tenían este poder político, ¿no? Y económico. Ok, entendido esto, tenemos que entender entonces que estos 4, bueno, los 12 originalmente, pero de los todos se fueron seleccionando, fueron perdiendo la ruta o el interés o la sabiduría, fueron llevados a seguir esta famosa estrella de Belén, otro de estos mitos de la Navidad y de los... que tanto se dice que fue un ovni, que fue la conjunción entre Urano y Júpiter, etcétera, etcétera. Hoy las investigaciones que se han hecho para repetir este proceso, porque hoy sabemos que salieron de Siria, no es que salió de África, porque hay quien dice que salió de Sudamérica uno, o sea, sí se vino en barco, ¿no? 81 días es lo que se tarda para hacer en camello esta travesía de alrededor de 1.250 kilómetros, más o menos, que es lo que hay, sí, hasta donde es el lugar del nacimiento de Jesús. Ajá. No nos vamos a poner a discutir fechas, es en marzo el real nacimiento y es el 25 de diciembre que se celebra el nacimiento de Jesús, porque también convenían los intereses de la religión naciente cristiana. Esto estamos hablando del Papa Julio I, si no recuerdo mal, que establecieron junto con Justiniano que todo tenía que ser acorde a cómo eran las religiones locales. Las religiones locales eran todas agrícolas, entonces tenían que ver con el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Teníamos al dios invierno de los vikingos, que se celebra el 25 de diciembre. Teníamos la llegada del dios Odín de los vikingos también, que se celebra su nacimiento el 25 de diciembre. Pues vamos a sincretizar religiones. Entonces, por esta razón es en diciembre que celebramos la Navidad, pero no es el nacimiento real de Jesús, es en marzo, y además fue 7 años antes. Pero ¿qué les pasó a este cuarto? ¿Qué pasó con los reyes? Ahí vamos ahora con el tema de los Reyes Magos. Cuando Melchor, Gaspar y Baltasar salen, y bueno, siguen la estrella de Belén, y la historia nos enseña que era el caballo, el camello, el elefante, obviamente todos estos adornos como le ponemos al arbolito de Navidad. Para que entendamos que es de Navidad, le pones esferas y luces, pero no lo necesita. Por el olor ya lo conocemos. Los sabios sabían la ruta, sabían dónde iba a encontrarse, eran grandes astrólogos y todo. Pero Artaban, que es el nombre de nuestro cuarto rey mago, un jovencillo de que les gusta 30 y tantos años a lo más. El más anciano de todos de ellos era Gaspar, de gran barba blanca y todo. Es el que de alguna manera los guiaba a todos. Pero bueno, estás diciendo Gaspar por ponerle un nombre. Sí, no es que así se llama. Tendría que decir los nombres. Digo, aquí los traigo escritos, son nombres impronunciables. En árabe hay otros que los mencionan en copto. La fuente que yo tengo para hablar del cuarto rey mago no es un libro que existe, una novela que se llama The Fourth Wise Man, el cuarto hombre sabio, que es donde se habla de la historia de Artaban, y que es una novela. El novelista es Henry Van Dyke, y esto es alrededor de 1820 cuando se publicó. No es mi fuente. Henry Van Dyke se basó en otros textos, porque es como una novela basada en hechos reales. Y estos hechos reales son relatados en 2 evangelios que son apócrifos, que no son aceptados oficialmente por la iglesia, y uno de ellos es un evangelio copto, y el otro es un evangelio que sorprendentemente aparece en Rusia, donde además había una leyenda del cuarto rey mago, y también el nombre era Artaban, y eso tiene muchos más años que 1800.
estas leyendas, estos relatos nos hablan de esa estrella de Belén que estamos viendo, nos hablan de estos hombres que siguieron las señales del cielo, y claramente no era un cometa, tampoco era una conjunción. No puedes durar 81 días siguiendo una ruta, ya después podemos discutir si era un ovni o no, pero el cuarto de estos chicos, de los famosos hombres sabios, siguió su camino junto con ellos, pero él, que provenía de un lugar diferente de Siria, fue como a través de los sistemas que existía de correo entonces, notificado de nacimiento. Este hombre joven que estamos viendo ahí, que es Artaban. Artaban venía desde otro lugar y le dieron cita ahí en un sigurat que existe todavía en lo que se llama la Mesopotamia. ¿Qué es sigurat? Un templo que tiene como 7 niveles y que era considerado como un lugar sagrado para ellos. Okay. Eran centros iniciáticos para ellos. No nos olvidemos que son de la religión zoroástrica. Sí, un lugar de crecimiento espiritual. Le dieron cita, pero él, vamos a recordar, traían los reyes incienso, ya lo decía, para la espiritualidad, oro por reconocerlo como un rey, y mirra porque sabían que él iba a morir. Entonces eran regalos para su crecimiento de Jesús. Bien, lo interesante es que Artaban traía aceite, traía vino y traía flores, para recordar que este hombre no solamente era un hombre como tal, sino también para tener la piedad. Artaban se pierde en el camino, no porque no fuera la ruta, sino porque se dedicó a ayudar a la gente. Vio una persona que había sido asaltada y le entregó parte de su tesoro. Cuando ya llegó a donde fue la matanza de los inocentes, para evitar que uno de estos soldados matara a los niños, le entregó también una parte del tesoro, y así poco a poco fue perdiendo todo, fue perdiendo el tiempo, fue perdiendo la ruta, y él solo llegó a ver a Jesús cuando era crucificado. Esta es parte de la leyenda. Sí, pero ya obviamente los reyes habían ido, los que conocemos, 3 reyes magos, y él se quedó al final, y él asistió a la crucifixión, y era justamente trayendo el regalo aquel que representaba la piedad, que era esta piedra especial preciosa que él traía, pero claramente llegó tarde a la cita. Por esa razón, los otros 8 nunca pudieron salir, no tuvieron las capacidades. Pero fueron convocados 12, me dijo. Fueron convocados originalmente 12. Y es toda una historia súper romántica, y ustedes pues se dan cuenta hasta dónde realmente desconocemos la historia de nuestra propia religión. Es muy interesante como Artaban, el cuarto rey. Para asesorar. Ahí estamos. Bueno, y les cuento, terminamos este año con este taller que acabamos de hacer de ángeles el día de ayer terminamos, muy bonito, pero empezamos el año este día 4 con una conferencia muy interesante que tiene que ver sí, también con esto que acabamos de hablar, pero sobre todo vamos a ver a nivel profético qué es lo que tiene. Entonces, vayan a mi página, espacioalternativo.tv, ahí empezamos en Cuernavaca, nos vamos aquí en Ciudad de México, y ahora sí vamos a estar viajando un montón, Ciudad Juárez, nos vamos hasta Perú, nos vamos a Colombia, nos vamos a Argentina, y nos vamos a Ecuador. Ahí se los cuento todo en espacioalternativo.tv. Y pues, ¿qué les digo? Feliz año, pásense a mi padre, y feliz 2014 para todos. Gracias, querido Dani. Bueno, vámonos a pausita rápido, y si usted quiere cambiar la tradición de cenar bacalao para recibir